Buenas tardes a todos. Bueno, en el día de hoy a tener una presentación que siempre estuvo incorporada a los teóricos de los días miércoles, pero este año, como hubo una incorporación de presentaciones y no podíamos insertarlo los días miércoles, y es un tema para nosotros de relevancia, lo pusimos los días viernes y por ese motivo en el día de ayer mandamos un correo para que estuvieran todos presentes, ya que iba a ser esta presentación de carácter obligatorio. Como ustedes saben, la universidad tiene tres funciones. La primera es la docencia, la segunda es la investigación y la tercera es la extensión universitaria. La docencia ya está o es sabido con el dictado de esta materia, aunque también tenemos docencia de posgrado en cuanto a la carrera de coordinación médica hospitalaria en trasplantes y entre otras actividades como es la capacitación de posgrado en microcirugía. Vamos a hacerles un pedido, que ya es la tercera o cuarta vez que lo he solicitado, que necesitamos que completen de cada una de las actividades la encuesta de valoración de la actividad docente. Hace 15 años que venimos haciéndola, obteniendo un alto puntaje y que cuando ha sido presentada en distintos ámbitos médicos, especialmente en congresos, ha sido meritoria de premios y distinciones. Por eso les vamos a pedir que exactamente el mismo número de estudiantes que van a estar en condiciones de rendir tiene que ser exactamente el mismo número de encuestas completadas de cada una de las actividades. Bueno, pasemos a la presentación del día de hoy, en donde nos acompaña el doctor Pablo Stringa, médico veterinario, jefe de trabajos prácticos de la cátedra de trasplante de nuestra facultad e investigador adjunto del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos, que depende del CONICET y que se encuentra bajo la dirección del doctor Rumbo en la Facultad de Ciencias Exactas. Por supuesto que el doctor Stringa también desarrolla su actividad tanto docente como de investigación en el laboratorio de nuestra cátedra. Con esto nosotros pretendemos que la cátedra de trasplante cumpla con la misión, visión y valores de la universidad, que como dijimos anteriormente es docencia, investigación y extensión universitaria, cuando nos referimos a la proyección social que se la damos con los trasplantes clínicos. Bueno, es de una buena práctica que cuando uno desarrolla un programa clínico en cualquier
ámbito de la medicina pueda sostenerse no solamente con la docencia, sino con la investigación. Y tenemos investigación básica e investigación clínica. Pero en el medio existe una investigación que es la translacional, que ya va a explicar el doctor Stringa, es la inmediatamente anterior a trasladar lo que buscamos en las investigaciones en animales a el humano. Por eso es la importancia que ustedes van a ver con todos los conceptos que le va a brindar y los ejemplos, por qué consideramos que esta metodología, ¿no es cierto?, es la que debería tener todas las cátedras de la facultad. Pablo, te agradecemos como todos los años esta presentación y bueno, ya estamos ansiosos por escucharla. Bueno, buenas tardes para todos. Antes que nada, gracias al doctor Raimondi por la presentación y la introducción. Y bueno, un poco los principales objetivos de la clase de hoy y de la presentación ya estuvieron plasmados por el doctor Raimondi. Nosotros lo que pretendemos con esta clase es transmitirles a ustedes la importancia de lo que es la investigación básica y translacional en trasplante. Por eso también siempre agradecemos a Clemente darle espacio a esta temática. Y bueno, también nos interesa mostrarle un poco cómo articulamos. Actualmente nosotros en el grupo de investigación, además de médicos, contamos con veterinarios, con bioquímicos, con biotecnólogos, y en cierto modo es la manera en que hoy en día se hace investigación, ¿no? De manera interdisciplinaria y abarcando diversos perfiles, tanto de profesionales como de personas involucradas en este tipo de actividad. Bueno, para comenzar con la presentación, la idea es repasar algunos conceptos generales en lo que refiere... Nati, perdón, ¿podés apagar porque tengo eco? ¿Cómo no? Se acopla. Ahí está, gracias Nati. La clase va a estar, la presentación va a estar dividida en dos secciones. La primera es repasar algunos conceptos generales sobre investigación y la segunda ya es adentrarnos un poco en lo que es la temática que nuclea las actividades acá en el laboratorio de trasplante, como en otros institutos que solemos colaborar, que es el trasplante de órganos sólidos en general, y bueno, y después algunas particularidades según las líneas que desarrolla cada investigador y cada grupo. Como concepto general, para hablar de investigación, nos valemos del método científico. Muy brevemente, como dice la diapositiva, es una metodología para obtener nuevos conocimientos y que consiste en una observación sistemática. O sea, una observación sistemática significa, para pasarlo un poco de manera más sencilla, que son métodos que están estandarizados, que están ordenados y que se hacen de una manera ya predeterminada. Las principales características del método científico son la falsabilidad, que es la posibilidad de refutar o de demostrar bueno, como dice la palabra misma, ¿no? La falsabilidad de hipótesis, la reproducibilidad, que refiere a que si nosotros acá en el laboratorio de trasplante obtenemos ciertos resultados al momento de realizar una investigación, otros grupos en diferentes partes del mundo tienen que tener la capacidad de obtener los mismos resultados si realizan el mismo experimento. Eso obviamente le da confiabilidad a los resultados y es una de las características del método científico. Y lo que es repetibilidad, si nosotros realizamos un experimento 3 veces, 4 veces, 5 veces, en cierto modo nos tienen que dar resultados similares. Estas son algunas de las características del método científico. A la derecha tienen un esquema simplificado de las etapas del método científico. Obviamente lo que es investigación, todo surge de una pregunta o de una inquietud o de un problema a resolver. Como dijo muy bien el doctor Raimondi,
nosotros como investigadores nos valemos, y es una pieza fundamental, los médicos que hacen actividad asistencial, en este caso el grupo o el servicio del doctor Raimondi, que realiza su actividad con pacientes. Para nosotros es una fuente muy importante de justamente eso. Bueno, ¿cuáles son los problemas que se suscitan en la actividad clínica? ¿Cuáles son las preguntas a contestar? ¿Cuáles son los problemas a resolver? Y de ahí se inicia todo lo que es la metodología científica. Obviamente, cuando uno tiene que resolver un problema, hay que investigar antecedentes. Muchas veces las respuestas no las tenemos que desarrollar nosotros, sino que ya se le hicieron otros grupos de investigación, y yendo a la bibliografía científica, leyendo artículos, leyendo libros, hasta a veces consultando con otros grupos, uno llega a esas respuestas. Por eso es muy importante investigar antecedentes, construir hipótesis sobre lo que nosotros queremos tratar, después textear con experimentos. En este ítem y este punto es muy importante porque en cierto modo es, por lo menos en mi caso, donde desarrollamos nuestras principales actividades acá en la Facultad de Medicina, es realizar y llevar adelante los experimentos. Y después, bueno, ya el algoritmo se sigue funciona o no el procedimiento. En el caso de que nosotros obtengamos una respuesta positiva, podemos analizar los resultados y generar conclusiones. Y como el ítem final de lo que es un esquema de método científico, siempre es muy importante comunicar los resultados, porque obviamente uno trabaja de manera un poco más interna e íntima para lo que es su grupo de investigación y su grupo de asistencial, pero también es importante divulgar y que lo que uno hace por ahí, como dijimos anteriormente, pueda llegar a responder preguntas o solucionar problemas que suceden en otras partes del mundo o en otras instituciones. Dentro de lo que es la investigación, también el doctor Raimondi hizo una breve mención. Lo que es la investigación básica tiene como característica que se desarrolla sin fines prácticos. Por ahí difiere un poco de lo que es la traslación, que como bien dijo Clemente, es el paso anterior a tener una aplicación clínica. Por ende, la investigación básica se desarrolla sin fines prácticos inmediatos, con el propósito de incrementar el conocimiento sobre alguna temática en particular. No esto, la investigación básica, ustedes tengan en cuenta que no se hace solo a nivel de la medicina, sino puede ser en cualquier otro ámbito. Tiene como objetivo el descubrimiento de leyes o principios básicos que constituyen el punto de apoyo en la solución de alternativas sociales. El siguiente punto es lo que comentamos anteriormente en el esquema del método científico. Está motivado por la curiosidad, por una pregunta, por intentar aumentar el conocimiento y saber los por qué o para qué de cierto punto. Sus resultados no son negociables, significa que obviamente la investigación tiene que ser lo más noble posible, los resultados no deben ser inventados, no deben estar sesgados, y por ende se considera que no son negociables y hay que publicarlos en revistas especializadas. Esto también va de la mano de lo que dijimos anteriormente, que es obligación tanto de los médicos como de los investigadores dar a conocer esos resultados para toda la comunidad científica. Y por último, que el conocimiento generado represente un bien común para la sociedad. A mí últimamente, y me permito hacer el comentario, yo creo que en los últimos años una de las preguntas de, bueno, ¿para qué sirve la investigación? O ¿para qué están los investigadores? O ¿de qué manera se solucionan los problemas? Está relacionado con la pandemia, con el COVID y el desarrollo de las vacunas en un tiempo récord, porque sinceramente se pudo desarrollar en un tiempo récord, dio fe de todo el compromiso y los avances y esa capacidad del área de investigación en responder a problemas concretos, ¿no? Bueno, para seguir, surge el concepto de investigación translacional. Antiguamente, se veía al investigador
como una persona que estaba en su laboratorio, que no se comunicaba con nadie, que estaba con sus tubos de ensayo, con sus microscopios, y como que vivía en un mundo paralelo, por decirlo de una manera, y surge el concepto de investigación translacional, que bueno, nuevamente, como dijo Clemente al inicio de la clase, constituye un puente. Esto que ven a la derecha es la tapa de la revista Nature del año 2008, que justamente lo que intenta representar es ese puente entre los laboratorios y el campo asistencial. O sea, hay una necesidad y una demanda de la sociedad de que, bueno, que los investigadores y los grupos de investigación y la actividad experimental de respuestas o se vea reflejado de manera clara en el escenario clínico. Entonces surge un poco este concepto. Bueno, este dibujo probablemente lo vean en varias presentaciones y es, bueno, por lo menos en nuestro ámbito es una figura bastante común y conocida. Así que bueno, lo que intenta expresar es justamente eso, que es lo que en cierto modo somos nosotros hoy en día, investigadores que estamos en continua comunicación y continua actividad con médicos que trabajan en el ámbito asistencial. La investigación translacional es una investigación aplicada que pretende traducir el conocimiento científico en algo útil para la población, como decíamos anteriormente. Es una investigación que se preocupa de institucionalizar intervenciones de salud pública que han probado ser eficaces de acuerdo a la evidencia científica. Eso es una realidad que parece un poco de sentido común y algo obvio, pero vale destacar que toda actividad, ya sea un fármaco, una intervención, un método de diagnóstico, lo que fuere, previamente a ser aplicado en el campo de la medicina humana, tiene que tener una serie de fases que contemplan estudios experimentales. La investigación translacional se ha consolidado como una potente herramienta para la innovación en el ámbito de los cuidados de la salud y un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Son conocimientos que se trasladan al día a día de lo que es la sociedad. Bueno, la investigación translacional, al igual que el método científico, está compuesta por fases. En este caso hay 5 fases, o sea, del 1 al 4 y también hay a 0, que como pueden ver en la diapo, se describen resumidamente cada una. La T1 son procesos que llevan ideas para la aplicación del conocimiento proveniente de la investigación básica a la obtención de primeras evidencias en muestras de pacientes o ensayos en humanos. La 2 son proyectos relacionados con el establecimiento de la efectividad en humanos y guías de práctica clínica. Luego pasamos a una fase siguiente, que es la implantación y diseminación de innovaciones y nuevas aplicaciones clínicas. La T4 es investigación centrada en la efectividad y resultados en poblaciones. Y luego ya pasamos a lo que es la investigación clínica, que realiza una devolución a la investigación básica. Esto hay una diapositiva que lo explica más adelante, es un ida y vuelta, o sea, ese puente que vimos en las diapositivas anteriores no es unidireccional, sino que es totalmente dinámico entre lo que es la actividad básica translacional y el campo asistencial. Bueno, esta diapo la podemos pasar, es más o menos lo mismo que la anterior, graficado de otra manera, es otra cita. Y esto es interesante ver cómo a lo largo de los años todo lo que está relacionado con la investigación translacional fue en incremento. Acá vemos lo que son las citas o las referencias que aparecen ante una búsqueda en la fuente de artículos PubMed y vemos cómo con el correr de los años es un concepto, esto es lo que refleja que es un concepto que está cada vez más interiorizado y que se le da más importancia. Bueno, ahora después de repasar estos conceptos básicos, nos vamos a ir
adentrando y profundizando más en el tema que a nosotros nos fascina, que es el trasplante de órganos. Y el disparador es una pregunta, ¿no? ¿Para qué se hace investigación en trasplante? La respuesta es bastante clara y el objetivo es bastante claro, que es para mejorar la calidad de vida de aquellas personas trasplantadas o que se encuentran a la espera de un órgano. En lo que refiere a investigación en trasplante, me pareció adecuado traer algunos hitos en la historia de los trasplantes de órganos y tejidos que hace que hoy en día se haya avanzado de una manera, creo, inmedible respecto a décadas anteriores. Uno de los hitos fue realizado por Alexis Carrel, quien describió en estudios experimentales la confección de las anastomosis vasculares y los trasplantes de órganos sólidos. Estos trabajos le dieron un reconocimiento, ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1912, y siempre que se habla de historia de los trasplantes en general e historia de la cirugía experimental, es un paso prácticamente inevitable citar a Alexis Carrel y sus aportes al campo de la cirugía vascular. Otro tema que ustedes deben haber visto a lo largo de la cursada es la inmunosupresión. El trasplante de órganos, podemos decir que hay un antes y un después de la aparición del tacrolimus, que fue descubierto en 1984. Y bueno, las aplicaciones potenciales de estas drogas todavía son objeto de estudio e investigación. De hecho, en el trabajo de mi tesis que desarrollé acá en el laboratorio de trasplante de la Facultad de Medicina de La Plata, nosotros el tacrolimus lo evaluamos como una droga potencial para atenuar el daño por isquemia reperfusión. O sea, ¿esto qué queremos decir? Que es una droga que con el tiempo y con la investigación se le están descubriendo cada vez más propiedades, pero bueno, en la práctica se utiliza como inmunosupresor con el objetivo, como dice la diapositiva en rojo, es la prevención de rechazos de órganos sólidos. En 1994 se aprueba para su uso clínico y como decíamos anteriormente, eso después yo creo que Clemente puede hacer aportes considerables de que cómo era la vida pre y post tacrolimus, tanto para los equipos médicos como para los pacientes trasplantados. Estos son algunos ejemplos de cómo el FK se probó en modelos experimentales. Este es un trabajo de 1987 donde se usaron caninos en trasplante renal y la conclusión fue que permitió una mayor, el FK, la administración de FK, una mayor supervivencia en receptores de trasplante renal. Otro ejemplo es en el trasplante de hígado ortotópico, también un poco de la misma conclusión. Obviamente todos estos resultados promovían y potenciaban y respaldaban la traslación del tacrolimus del escenario experimental al escenario clínico. Bueno, esto también ya lo comentó el doctor Raimondi, ¿cuál es la actualidad de la investigación en trasplante de órganos? Hoy en día no hay mucha opción que no sea el trabajo interdisciplinario. Como dice la diapositiva, están involucrados un sinnúmero de especialidades y de profesiones, médicos, biotecnólogos, biólogos, veterinarios, enfermeros, bioquímicos. Bueno, de eso va el trabajo interdisciplinario, donde cada miembro aporta al conjunto los conocimientos y habilidades derivados de su profesión, y el equipo interdisciplinario, como cualquier otro, persigue un mismo objetivo. La comunicación es un poco lo que comentábamos anteriormente en la diapositiva. Entre las diferentes interdisciplinas justamente es lo que permite el avance en cuanto a las líneas de investigación y a los resultados obtenidos. Perdón. Ahora bien, ya sabemos que trabajamos de manera interdisciplinar. ¿Qué temas son los que abordamos? Bueno, eso es un poquito lo que
lo que comentábamos al inicio de la presentación. Nosotros lo que buscamos es dar respuestas y solucionar problemas. A lo largo de la cursada también habrán visto en las diferentes clases cuáles son las problemáticas de cada temática. Yo acá traje de una manera muy resumida los principales campos donde los investigadores volcamos nuestros esfuerzos. En general, el rechazo del injerto, la injuria por isquemia reperfusión, el senotrasplante, que últimamente tuvo bastante auge y publicidad por un caso que se realizó no hace mucho tiempo, lo que es preservación de órganos, lo que es inmunosupresión, el desarrollo de nuevos inmunosupresores, de inmunosupresores que tengan la menor cantidad de efectos colaterales posible, la ingeniería de órganos y tejidos, todo lo que es el desarrollo de órganos artificiales, innovación de técnicas quirúrgicas, estrategias para atenuar la enfermedad injerto contra huésped. Y por último dejé lo que es tolerancia inmunológica, que es un poco el objetivo, el tesoro que perseguimos los investigadores, ¿no? La tolerancia inmunológica habla, lo dice un poco la palabra misma, de una tolerancia entre el receptor y el órgano trasplantado en un estado óptimo donde no sea necesario los inmunosupresores. Ustedes saben que en general la inmunosupresión termina trayendo algún efecto colateral a los receptores, entonces la búsqueda de suprimir al máximo la inmunosupresión o de hecho la posibilidad de tener un receptor sin inmunosupresión es un objetivo el cual se persigue con mucho énfasis desde el escenario experimental. Bueno, ahora, si ya tenemos la temática, o sea, ya sabemos de qué manera trabajamos, que es interdisciplinar, cuáles son los temas más o menos que abordamos, tenemos diferentes tipos de experimentación. En la experimentación in vitro, ustedes, esto lo traemos porque muchas veces por ahí lo van a ver en un congreso o en un artículo, en estudios realizados in vitro se demostró que la experimentación in vitro se refiere a una técnica para realizar un experimento en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo. En general son líneas celulares, donde se desarrolla un experimento. Es un conjunto de fenómenos observados en el laboratorio a partir de productos biológicos vivos y es un método para mantener en vida diversos organismos. Como les decía recién, pueden ser células, pueden ser espermatozoides, óvulos, virus, son organismos vivos fuera de un organismo vivo. Ya la experimentación in vivo contempla la utilización, ocurre o tiene lugar dentro de un organismo vivo. En ciencia se refiere a la experimentación hecha dentro de un tejido vivo o un organismo vivo. Suele ser más apropiada para la observación de efectos finales y totales para un experimento el sujeto viviente, ¿no? Nosotros, el trabajo que realizamos acá en el laboratorio de trasplante, utilizamos experimentación in vivo, principalmente en lo que es roedores de laboratorio. Un poco menos en ratones y por ahí donde más tenemos actividad es en ratas, que bueno, después si tienen algún comentario respecto a esto, porque siempre por ahí es un tema delicado, podemos evacuar cualquier duda, consulta o comentario con Clemente y con Natalia, que también está acá presenciando la clase. Brevemente, ¿qué es un animal de laboratorio? Es cualquier especie animal que se mantiene bajo condiciones determinadas y se utiliza con fines científicos. Y un modelo animal es aquel capaz de reproducir parcial o totalmente una característica que sirva para extrapolar al hombre. O sea, nosotros necesitamos, no siempre todos los animales de laboratorio nos permiten reproducir lo que nosotros queremos. Ahora, más adelante en la presentación, les vamos a citar algunos ejemplos. Hoy en día es interesante recalcar que se trabaja bajo el concepto de las 3 Rs. Es un concepto que está cada vez más en auge y cada vez se aplica de manera más estricta. Y el concepto de las 3 Rs consiste en la reducción, o sea, utilizar la menor cantidad de animales posibles para obtener resultados confiables. El reemplazo, un poco haciendo alusión a las diapositivas anteriores, si nosotros podemos hacer un experimento in vitro, o sea, en una línea celular, en vez de hacer un experimento in vivo
y los resultados son similares, obviamente uno siempre opta por el modelo in vitro y está reemplazando, como le dice la diapositiva, el uso de un animal por el uso, por ejemplo, de una línea celular. Que en cierto modo da de la mano de la reducción, ¿no? Si nosotros hacemos un experimento in vitro, por supuesto vamos a utilizar menos animales que si lo haríamos in vivo. Y el refinamiento se refiere a actualizar y a mejorar las técnicas que se realizan en los animales. Yo siempre cito el mismo ejemplo, hoy en día nosotros acá en el laboratorio de trasplante, los animales, cuando los tenemos que anestesiar, los anestesiamos con anestesia inhalatoria, con isoflorano o sevoflorano, que, bueno, me puede corregir Clemente, pero son anestésicos que probablemente si nos tuviesen que operar alguno de nosotros sería el mismo. Entonces, antiguamente por ahí las técnicas en animales de laboratorio eran más rústicas o no se contemplaba tanto el cuidado del animal. Hoy en día se contempla justamente el refinamiento en lo que es la anestesia, en lo que son métodos de analgesia, métodos de bienestar animal, y a eso hace alusión al refinamiento. Y hay que tener en cuenta que uno cuando quiere realizar una experimentación en animales, tiene que pasar y ser aprobado por un CICUAL. El CICUAL es un comité institucional para el cuidado y uso de animales de laboratorio, que en general está compuesto por veterinarios, investigadores, estadistas, que evalúan el protocolo de uso de animales, y todos los protocolos para llevarse a cabo tienen que tener la aprobación de los CICUAL. Bueno, un poco lo que decíamos recién de los modelos animales. Decíamos que tienen que ser capaces de reproducir lo que sucede en el área clínica, que es hacia donde nosotros apuntamos. En este caso, a mí me gusta mucho esta diapositiva. Lo que se ve a la izquierda es un trasplante renal en humanos. Estas imágenes, bueno, las brindó el doctor Raimondi, donde se observa un trasplante renal en el escenario clínico, y a la derecha, que son fotos realizadas por la doctora Lausada, se observa un trasplante renal experimental en roedores, puntualmente una rata. En cierto modo, lo que uno pretende transmitir en esta diapositiva es la similitud en lo que es la técnica y en lo que es el aspecto. Pueden ver un riñón isquémico o pre-reperfusión en ambos casos y cómo se ve post-reperfusión en ambos casos. Otro ejemplo ocurre en la enfermedad de injerto contra huésped. Ustedes saben que la enfermedad de injerto contra huésped es una complicación post-trasplante que, pese a no ser tan frecuente, tiene una mortalidad muy, muy alta y no hay tratamientos específicos para el AIDS, por ende constituye para el ámbito de investigación un tema de mucha importancia. Y bueno, esta diapositiva tiene como objetivo lo mismo que la anterior. Una de las principales características de la enfermedad de injerto contra huésped o contra receptor, que se cambió la terminología últimamente y se considera que es mejor decir contra receptor. Una de las principales características es el rash cutáneo, como pueden observar en las dos fotos de la izquierda arriba. Y ese rash cutáneo y esa enfermedad de injerto contra huésped, nosotros tenemos la posibilidad de reproducirlo en el campo experimental, como pueden observar en la imagen de la derecha. ¿Para qué nos sirven los modelos experimentales de enfermedad de injerto contra huésped? Para una mejor comprensión del fenómeno de AIDS, y lo que le decía recién, como no hay estrategias específicas, también desarrollar estrategias para prevenir o tratar este fenómeno. Los modelos experimentales, volviendo a lo que decíamos el concepto de modelo animal, permiten reproducir los pasos típicos del trasplante de órganos sólidos que se realizan en la clínica. Nosotros acá en el laboratorio tenemos la posibilidad de tener un donante, de tener una fase de preservación y de tener un receptor. En cada fase, según la línea de investigación y según cuál sea la pregunta, volviendo al inicio de la clase, podemos, como dice la diapositiva, enfocarnos en diferentes temáticas. En el donante, desarrollar líneas donde se pretrata el donante para tener un
mejor outcome, un mejor resultado tanto en la fase de preservación como en el post-trasplante. Y obtención de órganos, o sea, el aumento de pool de órganos para trasplante también es un área de interés. Después, si tenemos tiempo y están de acuerdo, podemos repasar algunos temas sobre donación en la historia, que es lo que estamos trabajando últimamente. En lo que es preservación, si surge una nueva solución de preservación o si surge un nuevo tipo de preservación, como puede ser la preservación dinámica, es un área también de interés en el campo experimental. Y en el receptor, las principales áreas que se abordan es el rechazo del injerto, la enfermedad de injerto contra huésped, la tolerancia inmunológica y la inmunosupresión, que son todos conceptos que en el transcurso de la clase los fuimos tocando. Perdón. En términos generales, la investigación abocada a la donación de órganos tiene objetivo aumentar la cantidad y mejorar la calidad de órganos para trasplante. En este sentido, y esta diapo la podemos pasar rápido porque tenemos información más actualizada, lo que es la obtención de órganos para trasplante de donantes en tipo Maastricht 3 es una línea que nosotros venimos trabajando ya tanto acá en La Plata como en colaboración con grupos de España desde hace algunos años. En lo que es el donante, perdón, el pretratamiento con timoglobulina fue una línea de investigación que desarrollamos acá en La Plata con muy buenos resultados y consistía en aplicar timoglobulina al donante. Como saben, o muy brevemente, la timoglobulina es un anticuerpo policlonal que lo que hace es depletar células T, y lo que veíamos es que administrándoselo al donante, en el caso del trasplante renal, las características y el escenario post-trasplante del injerto era mucho mejor que las del grupo control donde no se administraba. En lo que es preservación, brevemente dijimos que la preservación dinámica hoy en día ya se hace en la actividad clínica en muchos tipos de trasplante, pero es un área muy pujante donde se siguen invirtiendo esfuerzos para mejorar la calidad de órganos para trasplante. La preservación dinámica es uno de esos temas, y la evaluación de nuevas soluciones para trasplante de órganos sólidos. Nosotros, desde acá, desde La Plata, tuvimos la suerte de realizar un trabajo en colaboración con un equipo de Rosario, que lo que hizo fue desarrollar una solución de preservación hecha en nuestro país, y este trabajo lo realizamos principalmente enfocado en lo que es el trasplante renal, con resultados muy alentadores en el sentido de que nosotros realizamos estudios de la nueva solución de preservación enfrentada con soluciones que se utilizan hoy en día en el escenario clínico, con resultados muy, muy similares. Dijimos que los modelos experimentales permiten reproducir los pasos típicos del trasplante de órganos. En el receptor, por ahí, como verán en la diapositiva, es donde más se invierte en línea de investigación. Para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de fenómenos inmunológicos, podemos mencionar el rechazo del injerto y la enfermedad de injerto contra huésped, el desarrollo de nuevos fármacos, ya lo mencionamos, y lo que es el concepto de tolerancia, ya también lo mencionamos. Bueno, un ejemplo práctico. Nosotros, dentro de las líneas de investigación, tenemos líneas abocadas al trasplante intestinal. Ustedes saben que la única manera de hacer un seguimiento del estado de un injerto intestinal, al no tener por ahí métodos complementarios de laboratorio, como puede ser en el trasplante renal y en el hepático, el intestino carece. Se han propuesto algunos marcadores como la calprotectina, la calcineurina, ¿qué más? La citrulina, pero son marcadores muy inespecíficos, por ende se descartaron.
Entonces, hoy en día en la clínica, el seguimiento se hace mediante biopsia. Obviamente la biopsia es un método invasivo que lesiona el órgano. Entonces, la búsqueda de métodos no invasivos para monitorizar el injerto y para hacer una detección temprana de fenómeno de rechazo es un área de interés en donde nuestro grupo hizo e invierte actualmente bastante esfuerzo. ¿Cuál es nuestra pregunta? ¿Existe la posibilidad de contar con un método no invasivo para el monitoreo del intestino trasplantado? Y en ese sentido, lo que se nos ocurrió es aplicar la técnica de PET scan. El PET scan es una tomografía por emisión de positrones. ¿Por qué surge esta propuesta? Sabemos que los procesos inmunológicos durante el rechazo puede aumentar la captación de los trazadores habituales. O sea, el PET scan es un método complementario que se utiliza mucho en lo que es oncología y lo que nosotros pensamos es que, bueno, quizás podíamos aumentar el pool de aplicabilidad de este método complementario para lo que es el trasplante de intestino. La hipótesis o el objetivo de este trabajo fue evaluar la potencial utilidad del PET scan como un modelo no invasivo, un método, perdón, invasivo, para el diagnóstico de rechazo del injerto en un modelo experimental de trasplante intestinal aislado en ratas. En este caso, realizamos el estudio en un centro en Buenos Aires. Como pueden observar en las imágenes, teníamos animales con trasplante de intestino en diferentes estadios de rechazo y los sometíamos al PET scan, digamos, de la misma manera que se hace en el escenario clínico. ¿Qué resultados obtuvimos? De manera muy resumida, como se puede ver en el gráfico de barras, nosotros la barra roja indica un grupo que nosotros sabíamos que tiene un alto índice de rechazo, un rechazo severo o moderado, y vemos como el SV es la unidad de medida que se informa el PET scan, es mucho más alto en los animales que presentan rechazo versus los animales que no lo presentaban. A la derecha abajo pueden ver como 12.4 es el SV de un intestino de una rata con rechazo celular agudo, mientras que en un intestino trasplantado sin rechazo el SV ronda el 1.7. ¿Qué nos dice esto? Que bueno, obviamente no significa que mañana uno lo pueda aplicar en la actividad clínica, pero sí que el PET scan potencialmente, y obviamente profundizando en el estudio, podría ser un método no invasivo para el diagnóstico de rechazo en un modelo de trasplante intestinal. Esto dice un poco eso. Bueno, con ese ejemplo cerramos la presentación. Nada, queda abierto, por supuesto, a comentarios, preguntas o lo que ustedes consideren. Bueno, Pablo, felicitaciones por la presentación. Creo que ha sido extremadamente útil para todos incorporar y refrescar los conocimientos y la metodología que se está utilizando actualmente. Yo quisiera poner un ejemplo tal vez muy básico de cómo pueden darse los temas a investigar. Cuando con la doctora Lausada, que posteriormente a mi estadía en Canadá se incorporó y de ahí lo aprendimos al laboratorio de experimental en trasplantes bajo la dirección del doctor Robertson, y allí fue donde se capacitó en trasplante cardíaco, hepático y renal. ¿Por qué ese equipo de trasplante hepático, dirigido por el doctor William Wall y Robert Grant, quien fue el que hizo el primer trasplante de intestino exitoso en el mundo,
ellos contaban con un laboratorio y además de haber trascendido mundialmente por el trasplante de intestino, trascendieron por el incremento de la edad de los donantes hepáticos. ¿Y cómo surgió todo esto? Por eso es tan importante lo que dijo el doctor en su presentación, de una observación clínica. Tenían un paciente que estaba en un fallo hepático fulminante, que la edad en ese momento, estamos hablando de principios de los 90, la edad límite no iba más allá de los 50 años para poder considerarlo donante hepático, y con este paciente en fallo hepático fulminante surge un donante de 82, el único que había en todo Canadá. Entonces, los coordinadores evaluaron a ese donante. Lo primero que dijeron, bueno, pero tiene 82 años. Bueno, pero no tenemos otra cosa. Y un fallo hepático fulminante en ese momento equivalía a la muerte del paciente en el 100% de los casos. Así que el doctor Wall decidió, ante un paciente, un donante de esas características, ir a hacer la extracción e implantarlo. Lo implantaron y anduvo espectacularmente bien. Fue publicación que consta en este momento en el Lancet, que como todos ustedes saben es una de las revistas de mayor impacto en la medicina en el país. Y después se animó en un caso similar hasta 92 años. El hígado tiene, ahí se descubrió, que tiene características diferentes a otros órganos en relación a la edad. Pero eso había que demostrarlo. Entonces, quien fue el maestro de la doctora Lausada, el doctor Song, tomó ratas con insuficiencia, que crearon un modelo de insuficiencia hepática, e hicieron grupos de ratas donantes con una equivalencia de edad menores y mayores a 60 años. Y vieron, también está publicado, vieron que la supervivencia de las ratas con donantes mayores de 60 años era igual que las menores. Es un claro ejemplo de lo que el doctor Stringa dijo del traslado traslacional, el traslado desde la observación clínica a la investigación, y en este caso el que le dio soporte científico para poder ampliar el criterio de aceptación de hígados en donantes mayores de 60 años. Y si nosotros nos vamos a un ejemplo que vivimos, la doctora Del Pozo, que se encuentra en este momento trabajando en Italia, bajo la dirección del doctor Pedro González y la doctora Lausada, realizó su tesis doctoral en una droga, la lidocaína, para atenuar el daño por isquemia y reperfusión en el trasplante hepático en la rata. Muy bien, por supuesto que se doctoró con ese proyecto y quedó la lidocaína como una droga que atenúa el daño
de isquemia y reperfusión por bloqueo fundamentalmente de las citoquinas. Años después, no hace mucho, nos consultan por 2 patentes de la lidocaína en infecciones virales, como la fiebre hemorrágica argentina, como el herpes generalizado, utilizado en pacientes con buenos resultados. Vino la época del COVID y, como ustedes saben, la causa de muerte o de irreversibilidad de los casos graves respiratorios es por la tormenta de citoquinas que generaba el virus a nivel respiratorio. ¿Me siguen? Si no, nos interrumpen. Entonces, nos preguntaron si esto podía hacerse, podía revitalizarse para ver si con el COVID podía tener algún resultado. Fue allí cuando consultamos al doctor Rumbo, del instituto donde también trabaja el doctor Stringa, y él tiene poblaciones de células inflamatorias respiratorias a las cuales les aplicó la lidocaína, que nosotros teníamos el antecedente en trasplante, en la tormenta de citoquinas, de la isquemia y reperfusión que tan bien explicó la doctora Lausada en su momento, y cuando se anexaba a la dexametasona, se obtuvieron resultados muy satisfactorios. El Instituto Malbrán tomó ese modelo y ya no con células de la respuesta respiratoria, sino con células infectadas con el virus COVID-19, y vieron los mismos resultados. Esto despertó un interés muy importante que actualmente están viendo los investigadores si pueden conseguir los recursos para implementar un proyecto de investigación clínica basándose en los hallazgos experimentales para poder tratar no solamente en infecciones por COVID-19, sino en otras circunstancias clínicas respiratorias graves con gran producción de citoquinas, poder utilizarlo. Creo que fíjense cómo lo que dijo claramente el doctor Stringa, la actividad interdisciplinaria, cómo de lo que utilizó alguien una vez como algo viral se pudo trasladar al trasplante y posteriormente a una circunstancia que implicó la mayor causa de muerte en la pandemia. Y actualmente ya el doctor Stringa nos entregó toda una bibliografía sobre la lidocaína en la lesión por isquemia y reperfusión en el trasplante renal. Y vamos a ver si podemos, ¿no es cierto?, reproducir y tener buenos resultados para la prevención. Y hay un sinnúmero de circunstancias que podemos darle lidocaína al donante, darle lidocaína al receptor, bueno, un montón de trabajos que ya después de la lectura de la bibliografía previa, seguramente vamos a establecer un protocolo y poder llevarlo adelante, uno o varios. Así que
creo que el doctor Stringa nos dio el contenido de lo que podemos llegar a realizar y a proyectar, fíjense ustedes, con solamente una sola circunstancia, ¿no? En este caso, con una sola droga. Y todo lo que puede surgir durante la investigación, ¿cierto? Porque hay etapas intermedias que también debemos considerar. Por eso la palabra que utilizó de apasionante es la más adecuada. ¿Mm? Es la más adecuada a todo esto. Porque lo que no se hace con pasión no sirve absolutamente para nada, en todos los órdenes de la vida. ¿Mm? En la investigación también. Pablo o Natalia, si quieren agregar algo. ¿A ti? Yo un solo comentario. Creo, bueno, totalmente de acuerdo con las palabras del doctor Raimondi, y creo que uno de los objetivos también de la clase, o sea, ustedes ya dentro de muy poco van a estar en el campo asistencial, en el día a día con pacientes, y la idea es transmitirle eso, o sea, que muchas veces por ahí se piensa, bueno, quiero desarrollar una línea de investigación y tengo que cargarme al hombro la parte experimental, el diseño, lo que fuere. Un poco la idea de esto es, bueno, ustedes véanse el día de mañana como proveedores de preguntas, de soluciones, y sobre todo nos interesa que sepan que si deciden hacer investigación, intenten o ser parte o acercarse a un grupo interdisciplinario. Creo que eso también es un poco el mensaje, independientemente de que hagan trasplante, que hagan dermatología, que hagan terapia intensiva, independientemente de la especialidad que ustedes elijan, que se vean como piezas claves dentro de un esquema de investigación, y no necesariamente tienen que, como decíamos hoy, ¿no?, estar como los investigadores de hace años entre tubos y ratas, pero sí que es una pieza que nosotros necesitamos, o sea, que nos provean de preguntas, sobre todo para responder, y ese es uno de los mensajes que queremos que se lleven para el día de mañana cuando estén haciendo una actividad asistencial. Nati. Voy haciendo una combinación entre silenciar, porque estamos al lado, estamos en la facultad con Pablo, entonces estamos compartiendo el espacio, pero no la compu, entonces permanecí en silencio. Yo creo que lo que hacemos acá, el grupo que está en el laboratorio de trasplante que pertenece a la cátedra, también en docencia tiene una característica netamente de traslación a la medicina humana, y bueno, lo van a ver en concreto o de manera tangible los que vengan a hacer el taller. Quédense tranquilos que van a trabajar con simulación, tenemos modelos de simulación. Cada vez se utiliza menos cantidad de modelos vivos, es decir, los animales también están muy restringidos, en nuestro caso son roedores, pero esa es nuestra fuerte impronta. Todo lo que hacemos está en servicio de la salud humana, y bueno, lo van a poder visitar los que vengan a realizar el taller. No tengo más que agregar respecto a la clase porque fue más que clara. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, pero acá ya hace muchos años que se forman también investigadores, y bueno, es una actividad apasionante para los que formamos parte de ello, y muy palpable, es decir, donde los estudiantes también pueden participar. De hecho, siempre tenemos un grupo de ayudantes ahora adscriptos, alumnos, colaboradores, y bueno, son experiencias muy, muy lindas. No estamos aislados en la facultad, en el subsuelo, como aislados del resto, pero son bienvenidos, y bueno, eso ya se lo dije en reiteradas clases. No sé si tienen alguna otra duda respecto a la clase. Acá estamos para poder esclarecer alguna duda que tengan.
Bueno, a ver, ¿preguntas? ¿Ninguna? Tengo una consulta. Una Sí. Muy bien. consulta. ¿Hay algún ejemplo de algún estudio que haya sido muy prometedor con líneas celulares y que con ratas se paró la investigación? O sea, no sé, debe pasar todo el tiempo de investigaciones en líneas celulares que prometen, y que al momento del siguiente nivel ya se cae la investigación. Sí, de hecho, no siempre en las líneas de investigación, no siempre conducen a buen puerto. Es tal como vos decís, a veces hay un montón de intentos frustros por comprobar y bueno, y siempre, en general, nos movemos siempre desde los experimentos menos invasivos, es decir, las líneas celulares que no se realizan acá. Te doy un ejemplo claro en mi tesis. Mi tesis fue sobre dislipemias, es decir, tratábamos las ratas con trasplante renal con distintos inmunosupresores. Ahí encontramos influencias diferentes sobre unas enzimas que son las delta 5 y delta 6 desaturase. Para poder comprobar el mecanismo, o sea, cómo ejercían esos inmunosupresores su efecto sobre los trastornos de lípidos de membrana, finalmente tratamos una línea de hepatocarcinoma humano de células EPG2 con ácidos grasos marcados y le hicimos la evaluación para poder aportar una información sobre lo mecanístico de la droga en línea celular. O sea que fuimos al revés. Reproducimos lo que sucede en el paciente que después de trasplante renal es dislipémico por la enfermedad de base y también por las terapias inmunosupresoras. Y después tuvimos que buscar esa explicación minuciosa de mecanismo en un cultivo celular. Pero a veces podríamos no haberlo encontrado el efecto. Y bueno, lo seguiríamos buscando. Pero cuando uno busca mecanismos, ahí es donde aparecen como el protagonismo del cultivo celular. Pero ese es un ejemplo claro. Mi tesis tuvo una parte, o sea, surgió de una pregunta concreta en los pacientes. ¿Te acordás, Clemente? Primero lo hicieron en pacientes en diálisis, luego en pacientes trasplantados, que fue estudiar el metabolismo lipídico que en el paciente queda en la muestra de sangre. En cambio, en la rata pudimos probar, estudiar todas sus membranas, porque al momento del sacrificio se estudiaba hígado, membrana de eritrocitos, testículos, los propios riñones, etcétera. Cosa que obviamente el paciente es una información que no nos va a dar nunca. Y luego se probó, o finalmente lo cerramos con cultivo celular. No sé si responde un poco a tu pregunta o lo Sí, compliqué. sí. No, para nada, muchas gracias. Fíjense la importancia de todo esto. ¿En qué año fue, recordame, Natalia? Ay, qué horror, en el 2007. No sé por qué me haces decir. Bueno, vos eras una criatura. El tema, tal es la importancia, que ahora yo les hago una pregunta a ustedes. A largo plazo, ¿cuáles son las dos patologías que mayormente padecen los pacientes trasplantados con el tiempo y que son la principal causa de muerte? Pregunta de examen, ¿eh? A largo plazo de inmunosupresión, ¿cuáles son las dos? Infecciones, ¿sea? No. Tumores. Tumores, Muy cáncer. bien. Una. ¿Y la otra? Acuérdense que mencionamos los lípidos. Ahí lo pueden relacionar un poquito. ¿Y la otra? ¿Qué le pasa a la gente cuando se llena de ateromas? Aterosclerosis. Sí. Oh, ¿Y sí. cómo se expresa? Enfermedad Lipemia. vascular periférica. Lipemia, que eso a su vez aumenta la incidencia de accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la conclusión también de la tesis de la doctora Lausada
fue que no es solamente el tratamiento inmunosupresor aislado, sino que cuando se asocia a los corticoides es más perjudicial, corregime Natalia, si, Sí. aunque no pasó tanto tiempo, cuando se asocia a el inmunosupresor, es la mayor causa de dislipidemias en los receptores. Por lo tanto, todavía no lo hemos podido reemplazar, pero la tendencia es a sacar los corticoides, sobre todo en las poblaciones más jóvenes, ¿no es cierto?, de los protocolos inmunosupresores. Sí. Sobre todo porque las dosis son muy altas cuando surgen rechazos agudos y sí, si bien son indispensables para salvar el injerto, muy perjudicial para el paciente. Pero hoy Pablo lo mencionó, hay un desafío en trasplantes que es el futuro, que es la tolerancia. Pero bueno, en eso vamos a estar trabajando, creo que los próximos años. Tolerancia, procuración y senotrasplante pueden llegar a ser yo creo, las líneas del futuro. Pero igual es muy dinámico. Van apareciendo nuevas inquietudes y hacer ciencia es muy dinámico. Así que bueno, puede cambiar. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a tratar... Yo tengo una. En cuanto a que se habló en el teórico de ser reproducible el estudio, los resultados que se publican, ¿se deben reproducir? ¿Cómo es el tema de cómo garantizar de que del estudio se haya hecho bien? Porque hay muchos conflictos de intereses y uno puede publicar y puede decir lo que quizás no ocurrió. ¿Cómo se maneja? La pregunta es buenísima, es muy, muy buena. Y es también para debatir y en general, vos bien lo dijiste, si hay un grupo que desarrolló una línea de investigación e hizo un determinado grupo experimental con X resultado, en la teoría vos decís, bueno, no es necesario duplicarlo. ¿Por qué? Porque voy a utilizar más animales, porque voy a gastar recursos en duplicar algo. La realidad es que cuando uno hace un diseño experimental y en cierto modo después intenta realizar una publicación o lo que fuere, los grupos controles en general se piden. ¿Está bien? Entonces, si nosotros vamos a poner un ejemplo, tenemos un grupo de trabajo no sé, donde quieran, en Polonia, que hizo un grupo experimental en trasplante renal, en ratas, y les dio que la necrosis tubular aguda a las 24 horas era X, en la teoría vos decís, bueno, ¿para qué lo voy a hacer yo en Argentina si ya está hecho? ¿Está bien? Eso por ahí un poco responde a lo que vos decís. Pero la realidad es que uno también debe tener grupos controles. Ahora, hablando de reproducibilidad, si nosotros realizamos el experimento de la misma manera que lo reporta, yo lo inventé, el grupo de Polonia, los resultados tienen que ser similares y eso le da credibilidad justamente a lo que vos estás diciendo. Hay casos conocidos y ocurrió muchísimo durante la pandemia porque se publicaba a una velocidad, chicos, que ustedes no se dan una idea, que tuvieron que salir a retractarse porque, no sé, vos hiciste tu experimento y yo lo hago y te digo, ¿cómo es tu nombre? Perdón, me olvidó. Juan Cruz. Juan Digo, Cruz. Juan Cruz, a vos te dio 10 y a mí me dio 100. Y el doctor Raimondi lo hace y dice, a mí me dio 80 y Natalia lo hace y le dio 110. Entonces, indudablemente vos ahí algo sesgaste, ¿me explico? Y eso es, o sea, que le pase eso a un grupo de investigación, bueno, obviamente puede, no sé qué opinás, pero personalmente creo que ya está, o sea, es como que tenés que salir del circuito prácticamente, o sea, sí. Pablo, ¿por qué no le explicás lo que es la revisión de los trabajos antes de la publicación y
la diferencia que existe entre las publicaciones de revistas de bajo y alto impacto. Bien, perfecto. En general, cuando uno tiene un trabajo para publicar, lo envía a una revista donde hay una revisión por pares, se llama. O sea, el trabajo que nosotros realizamos lo van a revisar expertos en el área y van a determinar, siguiendo una valoración, si el trabajo está apto o no para su publicación. Las revisiones son actividades altruistas, o sea, un poco por lo que dijiste vos, Juan Cruz, por el tema de conflicto de interés e intereses, no son remuneradas. ¿Está bien? O sea, Carlos Clemente, Natalia, a veces a mí también me llegan trabajos para revisar. Yo trabajo en trasplante de intestino. Si me llega algo de, no sé, de trasplante de pulmón, vos tenés la posibilidad de decir, no, no es mi área de influencia, entonces no lo revisás. Pero si es de intestino, lo revisás. Y en la teoría tiene que ser una actividad, como te decía, altruista, ad honorem, y tenés que ser lo más objetivo posible, ¿no? Un poco lo que decíamos hoy, nosotros nos basamos en el método científico. Si la pregunta está bien formulada, si la hipótesis está bien formulada, si la ejecución de los experimentos está bien formulada y las conclusiones están bien construidas, bueno, son trabajos que uno sugiere a los editores, me parece que está para su publicación. Si es un cachivache, me permito la palabra, uno le dice al editor por qué este motivo no estaría apto para su aceptación. Y En por general otro son lado, anónimos las Pablo, revistas. Sí. por otro lado, Pablo, un resultado negativo a la experiencia que hayas hecho no invalida que no sea publicado. No, ¿No no. es En la cierto? práctica es más difícil. Nosotros somos la idea de que tenemos que mostrar todo lo que realizamos. Pero en la práctica, obviamente, es mucho más cautiva más decir, probé la lidocaína en trasplante de intestino y me disminuye el rechazo en un 80%, a decir que no protege. Pero en cierto modo, uno al mostrar, que eso también lo vimos en la presentación, resultados negativos, vos capaz que le ahorrás a un tipo en el otro lado del mundo que invierta 2 años de su vida en investigar algo que nosotros ya sabemos que no le va a dar buenos resultados. O que puede mejorar lo que hicimos nosotros en pos de buscar una solución. Y lo del factor de impacto que comenta Clemente, en general las revistas, a mayor factor de impacto es mayor el prestigio que tiene la revista, y en general ese factor de impacto se gana en cuanto a la cantidad de veces que los artículos son citados. Si nosotros realizamos una publicación, lo que ustedes conocen como referencias, a uno cada vez que lo citan en un artículo es como que va ganando impacto, justamente, y por la cantidad de, hoy en día se mide también por cantidad de lecturas, por cantidad de descargas, por cantidad de consultas, todo eso va haciendo que las revistas ganen en factor de impacto. Por eso también las revistas son, mientras la revista sea más exigente en cuanto a la publicación, se asegura un poco que los trabajos sean un poquito de mayor calidad. Ustedes fíjense que revistas como la que citamos anteriormente, el Lancet, el New England Journal of Medicine, Transplantation en el caso de trasplante, son todas revistas donde la publicación es difícil, pero como dice el doctor Stringa, hay otras revistas que también pueden aceptar un trabajo y a partir de otros que tengan investigación en la misma línea son citados, uno va ganando hasta que probablemente en unos años al doctor Stringa le publiquen un trabajo de trasplante de intestino en una revista general como es el Lancet. ¿Me entienden? ¿Mm? Bueno, muy bien. Bueno, el miércoles que viene, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, el miércoles que viene vamos a tener, ya creo que se sube hoy Natalia,
Ya está visible desde las 10 de la mañana. Perfecto. Lo que es injerto de huesos y de Bien. piel, ¿no es cierto? Del doctor Antelo y el doctor Bizarri. Vamos a tener los comentarios de ambos el día miércoles. Les pedimos por favor que vean los videos, no los dejen para el estudio del examen o del parcial. Y vamos a cerrar con un tema el día viernes de senotrasplante, esa referencia que hizo el doctor Stringa, ¿no es cierto?, como tal vez, si bien hace muchos años que se está investigando, del senotrasplante en nuestro país. Así que los esperamos el miércoles y por favor transmítanlo, lo voy a hacer en un correo masivo. Necesitamos encarecidamente, es un ratito nada más, las encuestas a las distintas presentaciones. Muy bien, muchas gracias a todos, gracias Pablo. Gracias a todos, Gracias, chicos. Gonzalo. Bueno, Muchas gracias, Hasta el buen fin. fin de miércoles. semana. Hasta luego, chao, chao.